Capítulo 6. Abrir el corazón. El pensamiento se manifiesta en la palabra se manifiesta en la acción se manifiesta en el hábito, y el hábito se concreta en el carácter. Vigila pues con cuidado el pensamiento y sus sendas, y deja que brote del amor nacido del afecto por todos los seres. El Buda. Solo nos sentimos separados del mundo por obra de nuestros conceptos. Nos hallamos aislados por ideas de imperfección, ideas de peligro, ideas de soledad e ideas de rechazo. Aunque seamos capaces de enfrentarnos a dificultades exteriores, nuestros pensamientos pueden magnificarlas o incluso crearlas, induciéndonos a un daño aún más hondo. Si no queremos vernos esclavizados por los pensamientos, tendremos que optar por transformar nuestras mentes. Elijo en cualquier momento determinado fortalecer la ilusión de la separación o la verdad de la vinculación. Un otoño ensayaba yo en la Insight Meditation Society, que se encuentra en una zona rural. Cada mañana, apenas amanecía, emprendía un paseo y solía cruzar junto al remolque en donde Max vivía. Max era un perro grande, parecía un cruzo entre un Doberman y un puma. Empecé a oír rumores de que Max se mostraba cada vez más agresivo, que gruñía a los peatones y amenazaba con atacarlos. Aquel otoño había sufrido una serie de desgracias y pensé que ese ciclo de infortunios podría concluir con mi despedazamiento por aquel perro. A partir de entonces emprendía la marcha al amanecer con una cierta conciencia de Max, y mi miedo crecía a cada paso que me aproximaba a su territorio. Durante muchos días no vi al perro fuera del remolque, pero me ponía cada vez más nerviosa la eventualidad de un encuentro con Max. A medida que transcurrían los días, descubrí que mi primer pensamiento al levantarme concernía a Max y al miedo que me suscitaba. Había leído que el primer pensamiento de su santidad el Dalai Lama es una oración de amor y misericordia consagrada a los próximos actos del día en beneficio de todos los seres vivos. Empezar la jornada temiendo a Max, como yo hacía, se me antojó un comienzo muy noble. Finalmente, una mañana me topé con Max. Lo vi desde lejos, sentado en la penumbra. Se desencadenó súbitamente mi miedo. Avancé lentamente, viéndolo a cada paso más distinto de mí y como una tremenda amenaza. Allí está, muy grande y cada vez más cerca. Cuando llegué, Max se alzó y yo me detuve. Nos miramos y le espeté lo primero que se me ocurrió. Max, mi segundo nombre es Maxine. ¿Sabes que la gente solía llamarme también Max? Nos observamos durante unos momentos. Luego Max volvió a sentarse y yo proseguí mi camino. A partir de ese momento, vi que podía optar por el amor en muy diferentes situaciones. Trabé una relación con Max, una especie de vinculación. Se me antojó semejante a alguien que yo conocía, un ser que tal vez se hallaba en una mala situación, que quizá perdiera incluso el control e intentase herirme, pero alguien que era en definitiva un amigo.
No dejé de tener miedo por eso, pero Max cesó de ser un animal terrible y extraño, una bestia grande y pesada que estaba allí, aguardando a atraparme. Dejó de ser el otro. El miedo es el mecanismo primario que mantiene el concepto del otro y refuerza en tu vida la soledad y el distanciamiento subsiguientes. Entre el letargo y el terror, el miedo te oprime el corazón y te ata a modos falsos y equívocos de concebir la vida. La falacia de una existencia separada se reviste de las formas engañosas de nuestras identificaciones. Yo soy así o jamás podré ser de tal manera. Te identificas con un fragmento y no con el conjunto de la realidad. Una moderna concepción astronómica indica que en el universo todos los objetos se mueven uniformemente, separándose de los demás en todas las direcciones, de tal modo que no hay en el cosmos ningún punto central. Vivimos sin un punto fijo de referencia. Desde una cierta perspectiva, esta idea induce la impresión desolada de que no existe hogar. Pero desde otra perspectiva, tal idea nos señala directamente que cada punto es un hogar. Somos libres. No necesitamos para nuestra seguridad de un único centro como refugio. En el amor y la felicidad, nuestro abrigo es infinito y nos hallamos siempre en el hogar, como dijo el Buda. Moran en paz quienes no moran en ninguna parte. Cuando identificas al cuerpo en calidad de yo separado como tu único hogar, piensas que debes controlarlo para preservar el sentido de lo que eres, pero no puedes controlar la enfermedad, ni la vejez, ni la muerte. Cuando te esfuerzas en el empeño, soportas la carga inevitable de la desesperación y de la impotencia. Cuán temible se torna la muerte al concebirte finito y separado. ¿Qué temerías si te sintieras parte del conjunto de la naturaleza en movimiento y cambio, naciendo y muriendo? Verías entonces que tu cuerpo se halla vinculado al planeta en un intercambio continuo y rítmico, cuando la materia y la energía van y vienen entre el entorno y tú. Eso es la respiración. Cada vez que respiras, cambias dióxido de carbono en tu interior por oxígeno de afuera. Sueles dar por supuesto semejante proceso, pero este intercambio, esta vinculación que sucede en cada momento, es realmente la experiencia de hallarse con vida. No vives como fragmento aislado, por completo separado, sino como parte de un todo grande, dinámico y mudable. Sufrimos el predominio de otro concepto cuando identificamos la mente en calidad de entidad separada y permanente como nuestra auténtica morada. Es fácil que dentro de este marco conceptual declaremos a alguien o nos digamos, eres de esa manera y siempre serás así. Enseñaba yo una vez con Joseph Goldstein cuando acudió en su busca a un hombre muy angustiado. Aquel individuo manifestó: acabo de pasar por una terrible experiencia. Con toda naturalidad, Joseph repuso: bien, pues cuénteme lo que le ha sucedido. El hombre dijo: estaba meditando y sentí tensión en la mandíbula.
Entonces comprendí cuán hermético soy, cómo he sido siempre incapaz de intimar con alguien y que me quedaré solo el resto de mi vida. Tratando de que no abandonase su perspectiva conceptual y de que cobrara conciencia de lo que de verdad había experimentado, Joseph observó: «Usted quiere decir que notó una cierta tensión en la mandíbula. El individuo está obsesionado por aquel futuro. Sí, ahora advierto que he vivido increíblemente encerrado en mí y que siempre seré así. Jamás cambiaré y nunca intimaré con nadie en lo que me resta de vida». Como acabo de imaginar, Joseph repitió: «Usted quiere decir que notó una cierta tensión en la mandíbula». Yo escuchaba pasmada mientras proseguían del mismo tenor hasta que Joseph declaró por fin: «Pasa usted por una experiencia dolorosa. ¿Por qué le agrega una imagen inmutable y horrible de sí mismo?». Los conceptos son capaces de gobernarnos de maneras muy diferentes. Cuando quedamos atrapados por la idea de la separación, padecemos el distanciamiento y la alienación. Tenemos que defendernos en todo momento, porque el mundo se nos antoja muy amenazador. Al experimentar una impresión intensa del yo inmutable y separado del otro, parece como si existiese constantemente afuera un gran otro. Con objeto de hacer frente a este peligro, hemos de permanecer dispuestos y tensos, aguardando cada impacto. En cierta ocasión, una mujer que asistía a un retiro externo de fin de semana en Nueva York fue a la estación la mañana del sábado y en el andén un hombre le formuló una pregunta acerca del horario de trenes. Tenía el folleto ferroviario en la mano, pero pensó: «Qué tipo tan raro, será mejor que me libre de él». La posesión del folleto desmentía su primera afirmación de que nada sabía de tal cuestión. Ensayó sin éxito unos cuantos trucos para conseguir alejarlo. Finalmente, eligió al azar a otro individuo y dijo: «Debe preguntar a ese». El extraño lo observó con inquietud y repuso: «Oh no, no podría, me parece un tipo muy raro». Claro está que habrá veces en que te enfrentes a un peligro, una enemistad o una desesperación auténticos. Tener meta en esas circunstancias no significa ser pasivo o desatento a tus necesidades en tal situación. De la misma manera que yo hice con Max, tienes que saber cómo cuidar de ti y actuar adecuadamente cuando te enfrentes con diferentes circunstancias. Y, al igual que yo aprendí a hacer con Max, puedes aprender a operar sin un temor constante o la dolorosa soledad que causa la sensación de inmutabilidad del otro. El legado de la separación empobrece al espíritu. Al buscar solo protegerte, no eres capaz de vincularte verdaderamente a los demás, ni ver quién precisa tu amor y luchas terriblemente solo. Cuando tratas de llegar hasta otros desde tu posición aislada, es como si unos cansados viajeros se preparasen para un peligroso cruce fronterizo, confiando en llegar a una nueva tierra y establecer contacto, mas creyeran secretamente que no sería posible su empeño. No tendrás paz debatiéndote entre una vacilante esperanza y una inseguridad subyacente. Imagina el alivio de descubrir que no existe tal frontera.
Una vida de auténtica paz solo será posible a través de la visión de una vinculación fundamental con el mundo. Revisten una importancia absoluta las maneras de orientar nuestras mentes para cultivar esta visión. No es simplemente teórica, semejante transformación mental. La liberación del peso de los conceptos. Existe una vía para conseguirla. En sus enseñanzas, el Buda explora una y otra vez el amor y la vinculación. A través de la meditación y de los Brahma Viharas, nos brinda la posibilidad de cambiar radicalmente nuestras relaciones con la vida. Cuando aprendes a superar conceptos erróneos y a ver con claridad, ya no se consolida la realidad. Contemplas las olas que van y vienen, que surgen y pasan. Percibes que la vida, compuesta de esta mente y de este cuerpo, se halla en un estado de transformación y fusión continuas y constantes. Siempre existe la posibilidad de un cambio radical. En cada momento, nosotros y toda la vida, y no poética ni figurativamente, sino al pie de la letra, morimos y renacemos. Sin la rigidez de los conceptos, el mundo se torna transparente e iluminado, como encendido por dentro. Mediante esta comprensión se hace muy clara la intervinculación de todo lo que existe. Vemos que nada está estancado y que nada se haya separado por completo, que quienes existimos, quienes somos, estamos íntimamente entrelazados con la naturaleza de la propia vida. De este sentido de la vinculación surgen el amor y la misericordia. Susan Griffin expresa con gran belleza esta unidad en Human and Nature. Decimos que no puedes apartar al río de su lecho. Decimos que todo se mueve y que somos parte de este movimiento, que el suelo se desplaza, que el agua se agita. Decimos que la tierra obtiene de las nubes el agua que necesita. Decimos que la lluvia se divide por cada ladera del monte como los cabellos uno a uno y otro lado de la raya, y que la conformación orográfica revela por dónde ha pasado el agua. Decimos que ésta arrastra la tierra de las pendientes, que los ríos llevan los sedimentos, que la lluvia, cuando cae, porta sus diminutas partículas, que el propio suelo rebosa de agua y de arroyos subterráneos. Decimos que el agua, recogida por las raíces de las plantas, asciende hasta los tallos, que se precipita por las laderas para formar ríos, que estos fluyen hacia el mar, que del mar y gracias a la luz del sol, el agua se alza al cielo, que constituye nubes y vuelve como lluvia, como niebla, como rocío, como la humedad del aire. Decimos que todo retorna. No podemos apartar al río de su lecho. Decimos que todo acto tiene consecuencias, que este lugar ha sido conformado por el río y la forma de este sitio indica al río por dónde ir. Decimos ver cómo fluye el agua de este lugar y vuelve como lluvia. Todo torna, decimos, y una cosa sigue a la otra. Hay límites, decimos, a los que cabe hacer, y todo se mueve. Somos todos parte de este movimiento, decimos,
y el camino del río es sagrado y este bosque es sagrado. Y nosotros mismos decimos, lo somos. El amor y el interés por todo no son innatos en unos y no en otros. Representan, por el contrario, el resultado de lo que hagamos con nuestras mentes. Podemos optar por transformarlas para que encarnen amor o permitir que desarrollen hábitos y falsos conceptos de separación. El Buda dijo: vigila, pues, con cuidado el pensamiento y sus sendas, y deja que brote del amor nacido del interés por todos los seres. No se te apremia a que hagas brotar el pensamiento de interés por todos los seres. Por el contrario, se te aconseja que dejes que brote del amor, que es tu verdadera naturaleza. Si no eres capaz de colmar la ruptura entre tu persona y el resto de la vida, creada por conceptos erróneos, te sentirás extraviado, inseguro acerca de lo que significa tu vida y a dónde perteneces, acosado por conceptos de un yo separado, de un otro distante, como perseguido por furiosos enemigos, corres hasta tu perdición, ocultándote en lugares que parecen ofrecerte algún abrigo. Pero la salvación más segura no radica, sin embargo, en correr o en ocultarse, sino en permanecer inmóvil. El filósofo taoísta Chuang Tzu refirió esta historia. Érase una vez un hombre tan descontento de la visión de su propia sombra y tan insatisfecho con sus propios pasos que determinó desembarazarse de ambos. El método que escogió fue correr lejos de los dos, así que se levantó y emprendió una carrera. Pero cada vez que bajaba un pie, surgía otro paso, mientras que su sombra seguía tras él sin la menor dificultad. Atribuyó su fracaso al hecho de no haber corrido con rapidez suficiente, así que fue cada vez más deprisa hasta que, por fin, cayó muerto. Nunca llegó a comprender que, si se hubiera puesto a la sombra, la suya habría desaparecido, y que si se hubiese sentado y quedado quieto, habrían terminado los pasos. Cuando optamos con valentía por permanecer inmóviles en vez de escapar corriendo, tenemos la oportunidad de establecer una relación con lo que existe. Al detenerme y mirar a Max, encontré algo de mí mismo. La inmovilidad en la meditación revela la verdad de tu vida. El hecho es que nunca nos hayamos separados, ni solos ni marginados. Ni Max y yo, ni ningún otro ser y mi persona, incluso mi peor enemigo y yo, no estamos por completo solos. Aliviado de la falsa dualidad, contemplas cómo se desploman las sensaciones que proceden de la ignorancia. Desaparecen los sentimientos de aislamiento y de miedo, de fragmentación y de alienación, porque ya no hay nada que los sustente, que los nutra. Mi compañera Sylvia Bornstein iba una vez en un avión que sufrió una avería en el sistema hidráulico. Dijeron a los pasajeros que en cosa de unos 40 minutos estarían de regreso en el aeropuerto. Les indicaron que adoptasen la posición oportuna para un aterrizaje de emergencia, que las azafatas recogerían sus zapatos y que retirasen de sus bolsillos bolígrafos y plumas y se quitaran las gafas.
evidentemente la cosa era seria. Luego empezaron a anunciarles: aterrizaremos dentro de 30 minutos, 20 minutos. Tras la advertencia, Silvia comenzó a realizar la meditación de meta. Empezó con las 13 personas de su familia inmediata: marido, hijos, cónyuges de estos y nietos. Que Colin sea feliz, que Nathan sea feliz, que Grace sea feliz. Prosiguió con este grupo de seres queridos mientras el avión se acercaba cada vez más al aeropuerto. Aterrizaremos dentro de 15 minutos, 10 minutos. Por un instante, Silvia pensó: bueno, dentro de unos pocos minutos estaré viva o muerta. Al tratar de ir más allá de su círculo inmediato, en circunstancias que tenían que incluir la posibilidad de una muerte inminente, Silvia descubrió que el siguiente grupo lógico al que se sentía inspirada para enviar meta era el de todos los seres por doquier, sin distinción, sin exclusión, sin excepción. Carecía de sentido marginar a alguien, prescindir de esa persona en unos momentos que podían ser los últimos de su existencia. Cuando nos abrimos, descubrimos la capacidad inherente de la mente para curar, crecer y cambiar. Permaneciendo inmóviles, advertimos el poder de la mente, que es la fuerza de nuestra propia capacidad para amar y conectar. El amor verdadero constituye la visión auténtica de nuestra unidad, de nuestra entereza. Cuando descubrimos esta capacidad de amar, desarrollamos una intimidad con nosotros mismos y con los demás. Logramos la fortaleza y la misericordia para vivir con integridad y un día para morir en paz. Tu libertad para amar procede del descubrimiento de que puedes vivir sin los conceptos de yo y el otro. La alegría de este hallazgo es incomparablemente mayor que la que muchos hayamos conocido antes o incluso imaginado, puesto que tanto cambia toda nuestra percepción de la vida. Liberarse de esos conceptos es como penetrar entre bastidores de un teatro y comprender de repente hasta qué punto procedía nuestra aceptación del drama de simples apariencias: los trajes, el maquillaje, el decorado, la iluminación y los actores que proyectan personajes artificiales. Es liberador advertir que, en efecto, concebimos todo. Interpretamos en el escenario, engañados por los trajes y la iluminación. Creamos fronteras y divisiones de acuerdo con nuestras historias, nuestros temores, nuestras necesidades y nuestros hábitos. Pero, ¿cuál es la sustancia de esas fronteras? ¿En dónde hallarlas verdaderamente? Desde 1988 he visitado Rusia varias veces para enseñar la meditación en ese país. Estar allí es especialmente emotivo, puesto que originariamente de allí era mi familia. Muchas de las personas con las que pasé algún tiempo en Rusia me parecían muy familiares, como si fuésemos primos. La última vez que estuve, las condiciones económicas resultaban pavorosas. Un amigo ruso me dijo: no sé qué haré cuando se me rompan los zapatos, porque no puedo comprarme otros. Mientras describía su situación, yo experimentaba como si la vergüenza, el miedo y el dolor que expresaba fueran propios,
como si sucediese a mi familia. Solo más tarde pensé en cuántas otras personas del mundo no pueden comprar unos zapatos, seres con los que no me siento en modo alguno conectada, puesto que no los he conocido en el curso ordinario de los acontecimientos. ¿Cuántos niños del planeta jamás poseyeron un par de zapatos y menos todavía nuevos? ¿Tiene alguien que parecerse a mis primos para que yo lo incluya en mi concepto de familia? Marcamos el territorio de nuestras identificaciones personales y de grupo como si poseyesen un significado intrínseco, mientras que solo son cual líneas trazadas en el espacio. En un previo viaje a la Unión Soviética, cuando comenzaban a levantarse las limitaciones a la libertad de expresión, me espantó escuchar en las esquinas a representantes de la extrema derecha que declaraban con suficiencia que solo los judíos y los negros podían contraer el SIDA y que existía una conspiración de Occidente para inducir al pueblo ruso a que pensara de otra manera. Y en la Unión Soviética de aquel tiempo, los dentistas a menudo prescindían de la esterilización de las fresas porque se desgastaban unas piezas que no podían sustituir. Los cirujanos ortopédicos recomendaban a los pacientes que adquiriesen en el mercado negro cuchillas con que practicar incisiones, puesto que sus escalpelos estaban muy desgastados y ya no los esterilizaban. En aquellas esquinas me asombró advertir cuántos sufrimientos y muertes podían sobrevenir por culpa de la ignorancia y la identificación que allí se difundía. El concepto del yo y del otro se manifiesta también bajo la forma de persecuciones, guerras y opresión. En un determinado momento de la guerra de Vietnam, el general William Westmoreland, jefe supremo de las fuerzas norteamericanas allí destacadas, formuló un comentario que revelaba su opinión de que los asiáticos no son como nosotros. Esa creencia le permitía librar una guerra contra ellos. El general dijo que no les importaba morir, explicando que los asiáticos no experimentaban por la vida el mismo respeto que nosotros. A menudo nos sentimos alienados de gentes de otras razas y culturas que no tienen nuestra misma apariencia, e incluso de quienes se nos asemejan. Como los pioneros que formaban un círculo con las carreteras para proteger su campamento, dividimos el mundo en nosotros y ellos. Pero cuando la vida prosigue y tales fronteras se convierten en reliquias del pasado, ignoramos, en definitiva, si estamos dentro o fuera de ese círculo arbitrario. Podemos incluso experimentar la alteridad de nosotros mismos. Cabe sentir nuestra desconexión interna como una bestia enorme, pesada y terrible en nuestro seno, al igual que Max, agazapada y dispuesta al ataque. Ahan Sumedo, un monje budista norteamericano y maestro de meditación, ha declarado al respecto: es como si temiésemos que hubiera oculto dentro de nosotros una especie de monstruo, preparado para surgir y tornarnos perpetuamente locos. Existe, desde luego, un Max dentro. En realidad hay más de uno. Son muchos los que moran en nuestra mente. La ira, la lujuria, los celos, la codicia. La lista sería interminable. Podemos reconocer estas fuerzas y verlas como amigos, tal vez en una situación terrible,
y necesitados así de misericordia y solicitud? ¿Podemos amarnos a nosotros mismos en todos los aspectos? ¿Podemos otorgar también este amor a los demás? La transformación quizá más vital que experimentas cuando practicas la meditación y los Brahma-viharas es el cambio en tu percepción de lo que te resulta posible. Ya no te encuentras maniatado por ideas previas de limitación. Sería mejor no amar más, porque ya he llegado a mi límite. A veces, sentada durante mi práctica de meditación pensaba, ¿soy realmente capaz de sentir tanto amor? Las prácticas de la meditación del amor incondicional, la compasión, la alegría compartida y la ecuanimidad te ayudan a encontrar la unión dentro de ti mismo y con el mundo exterior. Con el tiempo llegarás a advertir que literalmente no existe dentro y afuera, que solo hay unidad. Tu potencial como ser humano es inconmensurable, vasto e insondable. Tu mente representa un campo de fuerza increíblemente dinámico, potente y enérgico. El reconocimiento de esta realidad constituye la base para ver que existe una diferencia entre lo que te interesa y lo que haces con tu mente. Cuando practicas los Brahma-viharas, puedes beneficiarte y fortalecer toda la vida. Tu existencia es tu propio medio artístico y no hay nada que te impida conformarla excepto ideas limitadas acerca de lo que es posible. Hablar del poder de la mente no significa rechazar en modo alguno el dolor causado por condiciones externas y materiales. Es algo terrible vivir en la guerra y en la pobreza, enfrentarse con la amenaza de que te mate, no tener bastante para alimentar a tus hijos, no contar con medicinas que puedan curar tus enfermedades o las de un ser querido. Pero, al mismo tiempo, resulta crucial mantener una visión de la vida que abarque el inmenso efecto de la mente sobre tu realidad. He conocido en las calles de la India a indigentes de un gran espíritu. Vi en Calcuta a una mendiga que, sin brazos ni piernas, por culpa de la lepra, se arrastraba por el suelo, con una lata en la boca en donde los caminantes arrojaban monedas. Deseaba vivir pese a los sufrimientos. También he conocido en los Estados Unidos a personas sanas y dotadas de recursos económicos, cuidadas por quienes los querían y que sin embargo deseaban morir. Se mostraban terriblemente deprimidas y habían querido darse a la muerte. Algunos seres, como la mendiga de Calcuta, se enfrentan con limitaciones personales, mientras que otras las sufren porque algunos trataron de herirlos o destruirlos. Una de las experiencias más emotivas de mi vida tuvo lugar durante una conferencia en la que fueron presentadas diversas personas, casi todas las cuales describieron los inmensos sufrimientos que habían padecido. Algunos de sus relatos eran terribles. Una mujer había pasado su niñez en un campo de concentración de los nazis, en la guerra de Vietnam. Otra había sido en ocasiones diferentes capturada y torturada por cada bando. Todos los oradores expresaron su voluntad firme de contribuir a la creación de un mundo en donde nadie llegase a conocer lo que ellos habían experimentado. En cada uno, la raíz de ese compromiso
estribaba en el reconocimiento de que tales atrocidades surgen a causa de la creación en los seres humanos de ese sentido, del nosotros y ellos. Resulta notable que en su propósito por acabar con tal división englobaran también a quienes los habían hecho sufrir. El reconocimiento del poder de la mente implica que, incluso cuando nos acaecen las cosas más infortunadas o terribles, podamos aceptarlas en una perspectiva más amplia y, en definitiva, más iluminada. El Buda enseñó a sus discípulos a desarrollar una fuerza del amor tan intensa que la mente se torna como espacio que no puede ser corrompido. Si alguien arroja pintura, no será el aire lo que cambie de color. El espacio no retiene la pintura, no la recoge en modo alguno. Solo los muros, las barreras del espacio, podrán quedar afectados por la pintura. El Buda enseñó a sus discípulos a desarrollar una fuerza del amor tan intensa que sus mentes se tornarán como un río de aguas corrientes y puras que no puede quemarse. Sea cual fuere la sustancia que allí se arroje, no arderá. Son muchas las experiencias, buenas, malas e indiferentes, lanzadas al río de nuestra vida, pero no arden gracias al poder del amor en nuestros corazones. El concepto de aislamiento que ha dominado nuestras vidas ha sido causa de tremendos sufrimientos. Lo que consideramos real representa de hecho una alucinación. La división entre yo y el otro es la degradación de nuestro potencial supremo, la liberación de la mente que es el amor. El momento crítico del camino que abre el corazón amoroso es cuando entendemos que nunca han existido seres separados ni aislados. Al reconocer la sabiduría, nuestra unidad y advertir la interrelación de todos los seres, nos llena de tal felicidad que transforma nuestra existencia. En esto radica el ofrecimiento por parte del Buda de una vida para el disfrute del entendimiento, la valentía, la vinculación y el amor, que podemos desarrollar a través de la práctica de los Brahma Viharas. Esa vía cultiva la apertura, fortalecida por la verdad de la unidad, de manera tal que solo puede aportar felicidad. Alentados por esta dicha, manifestamos la sencillez de un corazón que ama. El sentido de la separación queda desarraigado precisamente porque ya no tiene un lugar en donde echar raíces. Del mismo modo que la pintura no afecta al espacio, no es posible que el poder de un amor tan fuerte quede manchado por nada en este mundo evanescente.